Hola a todos, bienvenidos a la aplicación Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros cómo funcionan o cómo hay que rellenar los campos en las preguntas tipo opción múltiple. En principio, los que ya conocéis cómo hacerlo en Moodle os va a resultar muy sencillo. Si nunca lo habéis hecho desde Moodle, pues prestar bien atención a los distintos campos, que es muy importante rellenarlos bien. Bueno, para ello, abrimos la aplicación y estamos en la pestaña de datos generales. De entrada, esta pestaña hay que tener cuidado porque en función del tipo de preguntas que haya elegido aquí en el menú desplegable, tendré unos campos diferentes que rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos en la opción múltiple, una posible respuesta correcta o incluso en la de opción múltiple con más posibles respuestas correctas y tendremos como campos adicionales que no tienen otros tipos de preguntas es si cuando tengamos las respuestas escritas queremos que se barajen las respuestas y no sigan siempre el mismo orden, tendremos que dejar aquí en through y si no, pues lo seleccionamos a falso, ¿no? En función de lo que queramos, cómo queremos que sea el comportamiento de las posibles respuestas, o sea, las respuestas que les creamos a los alumnos. Luego está la opción de que podemos hacer que esas respuestas tengan numeración con el orden alfabético en minúsculas ABC, que no tengan ningún tipo de numeración, que tengan numeración con orden alfabético pero en mayúsculas, numeración con números latinos o números romanos en minúsculas y en mayúsculas, ¿vale? Entonces esto simplemente es como nosotros vamos a querer que aparezca las preguntas, ¿no? Si nos vendimos a una pregunta tipo, pues aquí hemos puesto opción AB, ¿vale? Aquí el ABC y el tipo de numeración es esto que viene aquí. Después, una opción que no tiene Moodle pero que está incluida dentro de Fastest Plugin es si queremos que el alumno pueda marcar las preguntas que no son correctas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues cuando estamos escribiendo en un folio un examen tipo test, el alumno puede hacer anotaciones al lado de la pregunta cuando tiene muy claro que una no es correcta, la tacha y así no vuelve a pensar sobre ella y ya se queda pensando entre las demás. Entonces, con Fastest Plugin podemos hacer que no aparezca esto, que es como se sucede normalmente con Moodle, o si podemos decirle que el alumno pueda marcarlas de alguna manera, como no es un folio, pues de alguna manera informáticamente puede ser haciéndose que el texto se cambie a gris o que lo tache en rojo. Para que veáis un ejemplo de esto cómo funcionaría, pues aquí he creado una pregunta en la que dice con Fastest Plugin se pueden tachar las preguntas que piensas que no son correctas y dice no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo y entonces el alumno pues marca aquí o tachado en rojo o si seleccionas la otra opción pues se podría poner en gris. Este texto que está aquí, haga clic en las etiquetas del texto, pues es opcional. Si lo quieres poner, lo pones y si no, no. Ese texto por defecto te viene aquí en Fastest Plugin. Es el texto que pone aquí. Si lo dejas en blanco, si lo borras y no dejas nada, pues la pregunta aparecerá limpia sin este texto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un texto que es estándar y si alguien quiere cambiarlo y poner otra frase distinta, con sus palabras quiere expresarlo, pues lo puede hacer perfectamente sin ningún problema. Se puede dejar en blanco, como digo, o se puede escribir con tus propias palabras. Si dices que no, pues simplemente desaparece y no tienes que escribir nada porque no lo va a poder el alumno tachar. ¿De acuerdo? Entonces esto es una novedad que tiene Fastest Plugin que no tiene Moodle por defecto, sino que tiene un script interno incluido. Ahora pasamos ya a lo que es el formulario. Una vez que ya hemos dicho las claves principales de configurar el formulario, nos metemos en él y nos sale un mensaje en el que vamos a ir a la opción múltiple una a una. ¿Deseas continuar? Le decimos que sí o que no, porque aquí me lo recuerda más que nada por si no me he dado cuenta en qué tipo de pregunta estoy aquí en el menú desplegable. ¿De acuerdo? Entonces sí quiero continuar y ahora me dice cuidado, esta información es importante, que cuando lleguemos a la pantalla vamos a ver los datos se van a ir actualizando según vayamos rellenando los datos, las preguntas, las respuestas. Entonces indicar automáticamente cuál es la respuesta correcta, cuáles son incorrectas y qué puntos hay en total, ¿de acuerdo? Entonces le damos a aceptar y entramos. Y como vemos, esto es una cosa en la que muchas veces la gente se lía, aquí parece que todas las respuestas son incorrectas. Aquí hasta que yo no rellene el campo de cuál es la que tiene los datos correctos, no se va a actualizar. ¿De acuerdo? Entonces es importante ir rellenando y cuando ya esté todo relleno, pues aquí te irá diciendo cuál es la respuesta correcta. Y si, por ejemplo, pongo dos respuestas correctas, como estoy en opción múltiple de una sola posible respuesta correcta, me dice, cuidado, tienes dos respuestas correctas y la puntuación es 200 cuando no podría ser más de 200. Si yo pongo lo mismo, pero digo, venga, voy a poner en vez de 100, 50, bueno, en este caso no me deja
Bueno, sí me deja, pero me sigue apareciendo aquí que hay 2 respuestas correctas, con lo cual me está dando un aviso de que eso no puede ser, ¿vale? Entonces, por un lado, estos datos se van a ir actualizando según vayamos rellenando los campos. Después, ¿qué otros datos hay que rellenar? Bueno, pues lo normal es, bueno, la descripción va a servir para formar el nombre total de la pregunta, como ya se explicó en el vídeo del típico de donde están todos los campos a rellenar de todos los formularios que son similares, con lo cual aquí no voy a parar más. Aquí se tiene que escribir el enunciado de la pregunta. Aquí voy a poner prueba, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces la pregunta va a ser, la descripción va a estar formada por estos datos. Después, el enunciado de la pregunta. Pues el enunciado de la pregunta podemos decir cuántos son. Son 2 más 2, ¿de acuerdo? Este sería el enunciado de la pregunta y puede ser todo lo largo que queramos. Después hay que escribir la respuesta correcta. Bueno, no tiene por qué ser la primera la respuesta correcta. Esto, quien no quiere barajar las respuestas y quiere que siempre aparezcan con un mismo orden, pues puede ser esto una respuesta incorrecta, ¿de acuerdo? Y aquí poner la respuesta correcta aquí y aquí. Entonces, la respuesta correcta en este caso, veis que ahora mismo todavía parece como si todas fueran incorrectas. Si yo ahora a la que es 4 le digo 100, entonces me aparece que esta es la primera respuesta incorrecta, respuesta correcta y así. Esto lo hice porque hay gente que prefiere que no se barajen las respuestas, que siempre aparezcan en el mismo orden. Entonces, tiene que ser posible que no sea siempre la primera la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Y bueno, los campos a rellenar son una de las posibles respuestas, la puntuación que tiene la respuesta y la retroalimentación. Debes estudiar más, ¿vale? Aquí puedes decirle muy bien y aquí otra vez debes estudiar más. Si quieres, ya que lo tienes escrito aquí, te vas a la celda, control C, te desplazas y control V. ¿De acuerdo? Se puede copiar y pegar y así las cosas que sean iguales no hay por qué repetirlas. Una vez rellenados los formularios, pues ya guardamos la pregunta y pasamos a la siguiente. Si yo hubiera puesto 2 preguntas como correctas y le digo guardar preguntas, me dice la puntuación total de las respuestas correctas debe ser 100, así que no puede, así no es correcto y tienes que elegir en cuál poner el 100. ¿Vale? Entonces, si no relleno uno de los campos naranjas, pues tampoco me va a dejar guardar la pregunta. Entonces ahora si guardamos la pregunta, le doy guardar preguntas, se van a guardar los cambios, la pregunta es teníamos la 101 a la 103, pues está la 104, le digo que sí, que deseo continuar. Has usado datos variables, ¿no? En el vídeo que pongo en el enlace podéis ver cómo vamos a utilizar Excel, los datos variables con el potencial de Excel. Y le digo que no y me voy al banco de preguntas y hay preguntas repetidas, no, deseas conservar los datos, se me van a quedar aquí y así puedo sobreescribir sobre eso y ahora en vez de poner 2 más 2 pongo 2 más 3 y ahora por ejemplo pongo que esta es la respuesta correcta y esta es incorrecta y entonces ya tengo hecha, cambiando esto, que no se nos olvide cambiar bien, control C, control V y control C, control V, pues ya tengo cuál es la respuesta correcta y puedo guardar otra pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es muy fácil y rápido con respecto le ha dado más, con respecto a cómo se hace con Moodle, pues esta aplicación es más rápido. Ahora le he dicho que no deseo conservar las preguntas porque quiero empezar de cero y lo que me ha hecho ha sido limpiar los datos. Ahora me vengo al banco de preguntas y vemos que están las 2 preguntas guardadas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer un cambio sobre una pregunta ya guardada, es mucho mejor hacerlo aquí en el banco de preguntas porque en el formulario, si yo recupero una de las preguntas, me voy a recuperar la 105, que es la última que he grabado. Si yo la recupero, ¿vale? Y la muestro, aquí se está viendo la pregunta, pues si yo aquí hago un cambio y pongo en vez de un 3, pongo un 6, no se me está grabando en el banco de preguntas, ¿vale? Sigue estando aquí el 3. Entonces tendría que guardarla de nuevo y borrar, si quiero borrar la 105. Entonces, cualquier cambio es mejor hacerlo directamente del banco de preguntas, desde donde va a leer Moodle para exportarla cuando las exportemos a nuestro banco de preguntas. Después, en vez de las de opción múltiple de una respuesta correcta, si nos vamos a las de más de una respuesta correcta,
la aplicación Fastest Plugin tiene los datos que rellenar, son prácticamente los mismos, pero con una diferencia. Por un lado, preguntamos cuánto son 2 más 2, ¿vale? Y la respuesta es 4 es una, pero si lo pongo en números romanos, también es una posible respuesta correcta. Yo luego pongo, aquí pongo 5 y aquí pongo 5 en números romanos. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas correctas? Ahora sí me deja seleccionar algo más que no solo sea 100. 100 partido por 2 y 100 partido por 2, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí número máximo de respuestas. Esta opción no la tiene tampoco Moodle todavía, no sé si en alguna ocasión lo incluirán dentro de las versiones, pero cuando estás en una opción de posible respuesta, de más de una posible respuesta correcta, con Moodle el alumno puede marcarlas todas. Y entonces, si no penalizamos las respuestas incorrectas, al final al alumno le va a dar que la pregunta entera está bien. Entonces, yo puedo decir que el alumno no pueda marcar más de 2 posibles respuestas correctas. Entonces, si marcara el 4 y el 5, pues le va a dar que la mitad está bien y no le va a dejar marcar una tercera para que parezca que es correcto. ¿De acuerdo? Entonces esto, bueno, pues guardamos la pregunta, va a guardar la pregunta 1, he usado variables no, desea borrar las respuestas repetidas no, desea guardar los cambios, conservar los cambios sí. Entonces, como veis, se ha guardado la pregunta, me voy al banco de preguntas y aquí está, con todos los datos que yo he guardado y con las puntuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estos son los distintos campos que tenemos para rellenar en las distintas tipos de preguntas de opción múltiple. Ahora, como veis, hay una serie de mensajes que son simplemente informativos, que si ya nosotros hemos usado la aplicación y ya sabemos lo que nos está avisando y no quiero que me lo repita, si nos vamos a casa al inicio y le decimos mostrar mensajes de aviso, le digo que no. Todos esos mensajes que me estaba mandando cada vez que entraba, si entraba en un formulario, me avisaba qué tipo de formulario iba a entrar, ya no aparecen. O sea, si pongo la opción no en mostrar mensajes de aviso, lo que hace es quitarme aquellos mensajes que no son más que avisarme hacia dónde voy a ir. O sea, que no son imprescindibles para una decisión que tienes que tomar en la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya nos hemos habituado a Fastest Plugin y a cómo introducir los datos, pues puede venir bien desactivarlo y así pues se optimiza el tiempo y pues no aparecen los mensajes. Esto es una mejora que he implementado pues tras un curso que hice a unos profesores, pues una sugerencia que me hizo un compañero y bueno, pues la he implementado. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto doy por terminado el vídeo de la explicación de las preguntas de opción múltiple, tanto de una respuesta correcta como de varias. Espero que os sea de utilidad. Un saludo.